Hola, muy buenas tardes. Estás en el consultorio virtual con Abraham Ali. Yo soy neumólogo y he decidido crear este espacio para compartir contigo muchos de los temas relacionados con la neumología. En el día de hoy vamos a tocar un tema discretamente diferente a todo lo que hemos venido hablando en los últimos consultorios. Vamos a hablar sobre la infodemia. La forma en la que lo representamos fue relacionándolo con 11 errores frecuentes que se presentan en relación con la COVID-19. Pero vamos a ir un poco más allá. Vamos a profundizar en algunos detalles, ya que tú llevas varios consultorios virtuales acompañándome y ya puedes entender un poquito más los conceptos de la COVID. Vamos a irnos por el mundo de la epidemiología. Eso significa la descripción de los diferentes eventos que se producen en relación con las infecciones. Pero como es acostumbrado en este mundo de la neumología, voy a comenzar por contestar algunas de las preguntas que se presentaron durante esta semana. La primera pregunta estuvo relacionada con una nota de audio que hicimos de la doctora del Salvador, que nos hacía comentarios en relación con la utilización de ibuprofeno para mejorar a los pacientes con COVID-19. Y me hicieron la observación que no pasé la nota completa. La nota completa dura media hora. Era supremamente difícil poderla transmitir en este consultorio virtual y que omití el hecho de que ya abría la puerta a otros tratamientos. Lo que les quería manifestar en el consultorio anterior es que atribuir todos los resultados clínicos o muchos de ellos o el beneficio, la mejoría de los pacientes a la utilización de ibuprofeno y no de acetaminofén sin estudios clínicos no es una conducta adecuada. Ustedes como visitantes a este consultorio y las personas que miran este video posteriormente por los diferentes canales, aquí en el Facebook Live, o lo miran en el canal de YouTube, o lo miran en mi página web a la cual te he invitado varias veces, www.pulmoncritico.co, probablemente van a encontrarse con que yo no apoyo los conceptos populares en términos generales. Y tendrás que entender que como neumólogo me parece importante que las cosas que yo te transmita aquí vengan relacionados con conceptos fundamentados en la evidencia médica. La medicina popular existe, tiene valor, yo la respeto, pero lo que te transmito debe estar apoyado en unos conceptos médicos reales, demostrados, de notable profundidad. Entonces, por eso hice las observaciones de las cuales me preguntas. La segunda pregunta la hace Guadalupe Flores, quien pregunta que teniendo EPOC, ¿por qué se le va la voz de modo constante? Entonces a Guadalupe tengo que decirle que la enfermedad de la EPOC no tiene como causa directa el hecho de la disfonía o de la afonía, y menos de modo intermitente, que me parece suponer que es algo que le pasa a Guadalupe. Pero te mando una alerta. Como no es normal en la EPOC, es necesario estudiar otras enfermedades. Los tumores, las personas que tienen EPOC casi siempre han fumado mucho. Si fuman, no solo tienen riesgo de EPOC, sino que también pueden tener riesgo de cáncer pulmonar. Si eso te pasa, es necesario tener una evaluación pulmonar muy juiciosa que nos determine si existe alguna otra entidad asociada que esté generándote esa disfonía. Entonces, alerta, me parece que tu pregunta es supremamente importante y que hay que evaluarlo a fondo. La tercera pregunta, Dios, esta es supremamente complicada. Me pregunta sobre los niños al colegio. Entonces, como este consultorio no solo llega a Bogotá, no solo llega a Colombia, sino que regularmente hay muchas personas que saludan desde el Perú, desde Chile, me toca explicar esto en términos
de lo que sucede en cada uno de esos sitios. Eso es importante entenderlo, que no se puede hacer una globalidad y decir, en todos los países los niños deben regresar al colegio el 1 de agosto. Eso no es una conducta apropiada y lo que se debe hacer es analizar sitio por sitio. Entonces, si hay en algún instante en una ciudad específica un aumento del pico infeccioso, ese contagio, esa interacción social puede traer grandes problemas. Y en otros sitios en que la epidemia vaya descendiendo, es posible que no haya ningún problema importante en relación con el regreso de los niños al colegio, porque lo que lo fundamenta es que los niños transmiten menos la infección y, y se mueren menos. Que no me sale la palabra al hablar de muerte de un niño, pero efectivamente la mortalidad en los niños es inferior. Pero hay dos factores que quiero que analices, que los pienses con cuidado. El primero, ¿estamos preparados para las medidas adecuadas para proteger los profesores? Eso es un factor importantísimo, porque no solamente se tiene que pensar en los niños, sino que esos niños se exponen a profesores que algunos son de edad avanzada y en otros casos son obesos, hipertensos y tienen factores de riesgo también pulmonares para contraer la infección por COVID. Entonces es riesgoso. Lo segundo es el tema de con quién conviven los niños. Entonces los niños pueden ir al colegio, portar la COVID en algún momento en las manos, en la ropa y regresar al hogar donde van a encontrar un abuelito, una persona de edad o una persona con deficiencia inmunológica en su hogar. Entonces, este tipo de decisiones se toman en ocasiones a la ligera, relacionándolo exclusivamente con el niño. Pero es que ese no es el punto clave. El punto es el niño a quién expone en el hogar y qué le pasa a las personas que acompañan al niño en el colegio. Entonces, importante que miren las cosas para tomar la decisión de una manera más amplia, más holística. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. El hidrato de cloral. Yo este tema lo había tocado en un consultorio hace como unas 5 semanas, en el cual había dicho que las soluciones cloradas se estaban estudiando, haciendo estudios de investigación, donde yo atiendo en la Fundación Neumológica Colombiana en Bogotá. Hay en curso una propuesta de estudio de investigación para mirar si estas soluciones cloradas inhaladas generan protección y previenen contra la COVID. El punto es que todas estas sustancias nuevas deberían recomendarse a la luz de estudios de investigación. No es correcto recibir la medicación porque el vecino dijo, porque hay un médico juicioso que le parece. Eso no es la conducta apropiada. Es necesario esperar resultados de investigación que generalmente comparan dos cosas. Se llaman estudios aleatorizados controlados. Comparan un grupo que recibe el medicamento nuevo o la sustancia y un grupo que recibe una sustancia sin efecto, que se denomina placebo. Y al final se compara el resultado de estos dos grupos para saber a quién le fue mejor. En ese caso, es una investigación científicamente correcta. Pero sucede que muchas personas, como lo comenté en el video del consultorio anterior, cuentan su experiencia personal. Pero es que la experiencia personal es de una sola persona, no es de un grupo importante, evaluando en diferentes condiciones, situaciones, climas, alturas, riesgos, pacientes, edades, los resultados clínicos, para después poderlo generalizar a toda la población. Me preguntan además por dos formas de tratamiento. Me preguntan por la dexametasona, que es un corticoide, y me preguntan por el plasma convaleciente. Entonces te voy a dar un adelanto. En el próximo consultorio, el próximo miércoles a las 6 de la tarde, hora de Colombia, hora de Bogotá, voy a hablar sobre el tratamiento de la COVID. ¿Cómo se trata la COVID? Ambulatorio, esencialmente, y depende del tiempo que tomemos en ello, te podría hablar de cómo se trata la COVID dentro de las unidades de cuidado intensivo. Vamos a ver toda la información que pueda suministrarte para ver cuál de las dos cosas hacemos. Entonces voy a guardar esas dos preguntas
para el próximo consultorio. Ahora, el tema de hoy. Uy, ¿cómo se pasa el tiempo? Llevamos 11 minutos solo en la introducción. Entonces, el tema de hoy se llama los errores o, como te decía, la infomedia. Infomedia es un neologismo, una nueva palabra introducida en el conocimiento que ha cogido una fuerza enorme, porque infomedia es todo lo que circula en las redes sociales y que realmente no tiene una evidencia médica importante. Eso más o menos es infomedia. Uno usualmente la relaciona con las noticias falsas, con las informaciones engañosas o malintencionadas, pero en realidad la infomedia es producir un montón de información sin base científica. Eso se ha asociado a otro término interesante, que es la infoepidemiología. Eso sí es diferente. Es la posibilidad de tomar decisiones con base en la información que circula en las redes. Mira que se ha descubierto una cosa que no se sabía antes, interesante, y es que las personas en las redes logran saber lo que va a pasar en el futuro. Entonces, algunas enfermedades, algunas epidemias, algunas situaciones nuevas en el mundo de la salud se detectan primero por las redes. Pero hay que ponerle inteligencia artificial, no es lo que cualquiera dice de modo ocasional, sino las tendencias diferentes muestran resultados que pueden ayudar a la gente. Entonces, infoepidemiología e infomedia. Ahora sí, voy a entrar en el tema de hoy y es esa infomedia. El primer punto del cual te voy a hablar, esto todo es conceptos epidemiológicos, pero que pueden ser útiles, que tú los puedes entender con facilidad. El primer punto al que le voy a dar un check-in son los casos. Pensar que el hecho de tener muchos casos en las ciudades de nosotros hablan de la propagación de la enfermedad. Ese sí es fácil de debatir. Eso es una información equivocada. Porque los casos que aparecen todos los días en los noticieros, y dice en Colombia, en Bogotá, hoy hay 2000 casos. Bueno, eso depende del número de pruebas. Entonces, antes hacíamos 400 pruebas, hoy en día hacemos números cercanos a 2000 pruebas cada día. Antes había un solo laboratorio en la capital donde se encontraban todas las pruebas de COVID. Hoy en día hay 60 laboratorios en todo el país que hacen pruebas de COVID. Entonces, eso cambia totalmente la situación. Eso, el número de pruebas va a determinar también el número de positivos. Y el número de positivos también varía con el tamaño del país, de la población y de la región. Entonces, en un país pequeño como Uruguay, un dato determinado de pruebas positivas no puede ser igual que el que se está teniendo en Brasil. Entonces, es información que se necesita para poder tomar las decisiones correctas. El segundo punto que con ocasiones se interpreta de modo inadecuado, los casos nuevos, como si los casos nuevos fueran un riesgo diseminado de las enfermedades. Pero esos casos nuevos van a depender de otras cosas. Primero, ¿dónde están los casos nuevos? Si los casos nuevos se encuentran en una cárcel, se encuentran en un hogar geriátrico, están contenidos de forma que no se pueden diseminar a toda la comunidad. Entonces, ese enfoque de caso nuevo pero restringido cambia totalmente la mirada. La otra situación en esto es cuando hay super diseminadores, personas que tienen la enfermedad y andan libremente por la calle relacionándose con los demás y donde hacen fiestas van a fiestas. Entonces, un caso nuevo no es igual a otro caso nuevo. Recuerda, depende de dónde se encuentra y qué tanto tenga la predisposición a diseminar la enfermedad. Otro punto, las muertes. Las muertes como un indicador único también son erróneas si uno las mira solita. Hay que mirar si las personas que están falleciendo tienen factores de riesgo, si están predispuestos o mayor edad, por ejemplo. Pero también un punto ahí importante es el tiempo entre el diagnóstico y la muerte.
porque los pacientes que hoy en día son reportados como fallecidos a veces no fallecieron el día anterior. ¿Por qué? Porque algunos de esos casos tuvieron un diagnóstico post-mortem, por ejemplo. Entonces son reportados en un momento inadecuado. Y recuerda que pasa un tiempo entre el diagnóstico de la enfermedad y la muerte, sobre todo cuando los pacientes llegan a cuidado intensivo, donde los promedios de estancia son cercanos a 2 semanas. Otra cosa, la muerte como un marcador único relacionado con COVID. Entonces, si uno piensa que la pandemia solamente afecta de modo directo muertes por COVID, está mirando la enfermedad de un modo inadecuado. Uno lo que debería mirar es el exceso de mortalidad con base en la cantidad de defunciones que se presentan normalmente en un sitio. Si en un sitio cada día históricamente se está muriendo 50 personas y ahora durante el COVID se está muriendo 80, esa diferencia de 30 es muy importante, más allá de la muerte específica por COVID. ¿Y por qué? Porque el exceso de mortalidad refleja pacientes que no pueden llegar a los hospitales porque están llenos de COVID, o que no pueden llegar a los hospitales porque le da miedo ir a los hospitales, y entonces terminan falleciendo en su casa de otras enfermedades, o porque la situación hace que el personal de salud esté dedicado a la COVID y no esté atendiendo de un modo correcto a pacientes que tienen infartos, neumonías u otras situaciones. Entonces mira que en época de pandemia las personas se pueden morir de cosas diferentes a la pandemia. Entonces hay que entender eso y saber que en la medida de lo posible, en los países en los que se permite, ir a la consulta protegido la persona que va al paciente y protegido el personal de salud en un ambiente seguro, termina siendo correcto. Porque hay casos en los que la pandemia puede perpetuarse en el curso del tiempo y sería inadecuado no tener la atención médica correcta. Ahora, otro punto inadecuado de esto dentro de la epidemia, pensar que los gobiernos deben reaccionar rápido. Uno encuentra frecuentemente en las noticias, el gobierno se demoró en reaccionar, ¿por qué no hacemos tal acción? Resulta que a veces las respuestas demasiado rápidas del gobierno pueden llevar a errores. Hacia atrás, recuerden que el que le pasa algo hoy probablemente lleve 15 días de evolución y el impacto de hoy tenga 15 días hacia adelante. Entonces, una pausa en la toma de las decisiones es correcto para saber qué es lo que realmente se debe hacer. Ok, otro tema erróneo, relacionar las infecciones con la movilidad local. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero nosotros en general ya entramos en un mundo en que nos tienen dominados las grandes empresas. Entonces, si ustedes miran Google Maps, en algunas personas que han autorizado les llega un mensaje y le dice, usted esta semana estuvo en los siguientes sitios, viajó de tal parte a tal parte. Es decir, hoy en día, tanto con Facebook como con Google, los mapas de Apple pueden saber qué hicimos cada día y qué tanto nos movimos solamente con la evaluación de un celular. Eso es importante para la salud, porque hoy en día se ha dicho, se está moviendo mucho la gente, la movilidad es excesiva, se van a infectar más. Concepto dado así es erróneo, porque el punto no es tan solo mirar qué tanto se movió, sino qué tanto conservó la distancia social del metro, metro y medio o 2 metros. Usted se puede mover, pero mantenga la distancia, vaya con tapabocas y haga higiene de manos. Pero entonces si usted se mueve y todo eso lo conserva, probablemente el impacto de la enfermedad no va a ser tan grande. Ahora, el R0. Entonces todo el mundo ya aprendió bien lo que es el R0 y se sabe que es superior a 1 si una persona está contagiando más de otra persona en cada enfermo. Si es menor de 1, indica un buen resultado, porque probablemente la enfermedad está tendiendo a desaparecer o a ser controlada. Pero este dato tiene mucha controversia. Entonces no siempre el R0 está bien medido. El índice de contagio puede ser medido de un modo inadecuado y hay que tener esa información también en cuenta y no creer a ciegas en ello.
Otro punto de error, hacer prevención basado en los síntomas. Entonces yo creo que todos hemos ido a instituciones donde cuando entra le dice, usted tiene tos, le miden la temperatura, le duele la garganta, se siente ahogado. Eso es útil para una mirada puntual de los seres humanos, pero no es útil para el control de la enfermedad. Y no es útil para el control de la enfermedad porque resulta que, recuerden, más de la mitad de los pacientes que tienen COVID son asintomáticos, más de la mitad. Así que podrá tener el COVID el paciente y no se sabe si está transmitiendo o no infecciones. Ahí hay un concepto que está corto, que no hemos logrado definir con certeza en la ciencia médica, y es las personas que son asintomáticas o tienen poquitos síntomas transmiten menos la enfermedad que los que tienen muchos síntomas. La lógica dice que sí, si alguien tose y se siente ahogado y respira fuerte, uno supone me va a contagiar, pero no hay certeza que ese que tose poco teniendo la enfermedad contagie menos. Ese es un tema que está orientado por la lógica, pero le faltan estudios científicos. Pueden ir haciendo sus preguntas en el chat para responderlas al final, porque estoy llegando al punto final de lo que quería transmitirles hoy de la Infomedia. Ahora, otro punto que también es erróneo. También ven ustedes de modo permanente, el país compró 5.000 ventiladores, los ventiladores vienen en camino, los vamos a trasladar a determinados sitios donde allí podrán ustedes saber si los pacientes o tener los pacientes un beneficio con la intervención de los ventiladores, y además llegaron camas. Pensar que eso salva vidas y que eso habla de la calidad de un sistema de salud es lo más lejano a la realidad. ¿Cuántos médicos, cuántos profesionales son capaces de manejar de modo correcto un ventilador? Manipularlo bien, darle los valores adecuados que el paciente necesita para estar protegido. Realmente son muy pocos. Entonces lo que tenemos es que proteger a ese personal de salud que está capacitado. Mucha de la mortalidad que se presenta es porque los pacientes los atienden personas profesionales que no tienen el entrenamiento adecuado para manejar respiradores o condiciones de un paciente grave. Entonces, eso es supremamente importante entenderlo, porque los ventiladores no se tratan solos. No significa que a nuestras selvas va a llegar un respirador a salvar una vida. No, si no se conoce bien su manejo, no es útil el ventilador. Y por último, en este tema, es el gran error de que todos los seres humanos pontifican y son epidemiólogos. Eso se ha vuelto una nueva enfermedad terrible, y es tener epidemiólogos hoy en día en todos los sitios. Todo el mundo es capaz de hablar hoy de la contagiosidad, de los mecanismos de protección, de los medicamentos para el tratamiento de la COVID. Pero el problema con esto es que se da como un hecho. Entonces, por eso hablaremos el próximo miércoles del tratamiento para la COVID, para que conozcan las verdades de lo que hoy en día está disponible y se considera a la luz de la ciencia médica un manejo correcto. Entonces vamos a explorar uno por uno de esos medicamentos y condiciones. He recibido varios mensajes en las redes preguntando formas más directas de contactar, de buscar acceder a la institución donde yo trabajo. Por eso hemos creado en esta página, en la parte superior derecha, en Facebook, un botón para que accedas directamente a un WhatsApp en caso de requerir informaciones adicionales sobre el tema que tratamos aquí en Pulmón Crítico. Bueno, llegó el momento de las respuestas a las preguntas en vivo, a saludar a Diana Betancourt, a Lubín Sarmiento. Qué bueno que estés por acá, Lesfi, Liliana de Duque, Malena, Vicky, Álvaro, comentando que se disparó la COVID-19. Sí, sí, es cierto que han aumentado los casos, pero con todo lo que te he explicado hoy, Álvaro, yo creo que tienes una mirada más clara acerca de cómo hay que interpretar los diferentes datos del disparo de la COVID. Recuerda, se están haciendo muchas más pruebas.
Por tanto, hay más pacientes. Lo que preocupa de modo notorio es el aumento de las defunciones. Eso no hay duda que es un problema importante que hay que abordar. Clara Inés Leconte saluda, le parece que es un tema supremamente interesante y pregunta, ¿qué tipo de medidas caseras se pueden tomar para evitar el contagio de la COVID? Esa pregunta es la súper frecuente siempre. Entonces, vuelvo al tema anterior. Las medidas caseras que se deben tomar están relacionadas con la higiene. Entonces, la pregunta clara es, ¿tú cuando sacas las mascotas, le limpias las patas a las mascotas? ¿Le echas alcohol a la suela de los zapatos? ¿Mantienes los zapatos fuera de tu hogar? ¿Haces aspersión de alcohol en las diferentes bolsas en las que te traen los domicilios o de las compras que tú haces por fuera de tu hogar? Esas bolsas le das un tratamiento adecuado. Cuando te traen domicilios, sacas la bolsa plástica, la desechas y solo haces manejo previo lavado de manos de las bolsas internas que te mandan. Esas medidas son más importantes que pensar en tomar en ocasiones vitamina D, melatonina, y ivermectina y diferentes cosas que hablaremos la próxima vez. Pero me apoya en el hecho que la infomedia nos va a volver locos y terminamos no creyendo en nada o hacer cosas contraproducentes. Yo hoy puse un Twitter, si a algunos les gusta Twitter o Twitter, busquen mi Twitter allí que se llama Abraham Ali MD, solo hago tweets sobre temas médicos y allí comento que ahora que hay un medicamento que se ha encontrado que produce mejoría de la COVID, vamos a encontrarnos que nuevamente van a desocupar las farmacias. Esos medicamentos, del cual hablaremos la próxima, sirve solamente para pacientes que están en estado más severo de la enfermedad. Entonces, por favor, no salgan a comprar esos medicamentos. La vez anterior agotaron toda la hidroxicloroquina y miren que hoy en día está contraindicado. Pero el tema del Twitter es que ahí comento que muchos médicos han usado estos medicamentos sin ninguna evidencia médica. Rodrigo Nicomedes García pregunta, ¿cuánto tiempo vive una persona con EPOC? Las personas con EPOC tienen una mortalidad mayor o mueren a más temprana edad que los pacientes con asma. Ambas son enfermedades obstructivas, pero por eso te las comparo. Pero el asmático bien tratado muere a la misma edad que mueren las personas que no tienen asma. Los pacientes con EPOC mueren un poco antes. Pero los casos globales de mortalidad no se pueden definir como un valor medio porque todo va a depender de qué tanta hipertensión pulmonar produzca la EPOC, qué tanto enfisema tenga, qué tan comprometido está la función pulmonar y de una prueba que se llama capacidad de difusión de monóxido de carbono, que no se hace tanto, pero que es importante para definir el pronóstico de la gente. Y lo principal, qué tanta actividad física hace esa persona. Entonces, no tengo una respuesta mágica para decirte, solo que la mortalidad sí se presenta antes. Saludos a Beatriz. Clara pregunta, ¿cuánto tiempo puede ser una persona COVID positivo y no tener síntomas? Ok, te comprendo. Los pacientes asintomáticos son un porcentaje alto. Mira lo que te dije, más de la mitad de las personas que tienen COVID positivo son asintomáticos. El tiempo de duración es impredecible, sobre todo entendiendo que la prueba tiene falsos positivos y falsos negativos. Pero basándonos en el hecho de que las personas tienen poca transmisibilidad de la enfermedad, es decir, que deberían haber pocos virus activos, entonces no debe ser superior a las 2 semanas tradicionales que se produce el aislamiento. Eso es lo clásico en estos casos. María del Carmen Ropero dice, doctor, hacer clases presenciales para jóvenes y niños a partir de agosto, ¿qué riesgo tienen los estudiantes? Y ahí les pido que traten de... Yo comienzo a las 6 en punto. Entonces, en ocasiones, ya he tocado algunos temas cuando los preguntan acá. Ya esa parte la comenté, pero te hago un resumen.
El riesgo de los niños es menor porque la muerte por COVID en niños es realmente rara. Como siempre, hay descripciones de niños, de neonatos, de situaciones lamentables, fatales, pero no es lo frecuente. O sea, tengo que decírtelo en dato estadístico. Los niños no tienen impacto mayor sobre la mortalidad, pero comentaba que hay que proteger a los profesores de esos niños y hay que proteger a las personas dentro de la casa cuando el niño regresa del colegio que pueda ser portador del COVID y hacerle daño a los que están dentro del hogar. Yo por eso en el tema del traslado de los niños al colegio sería cauto. Esa es mi visión, pero entiendo que tiene todos los ángulos y todas las formas de verse, María del Carmen. Saludos Marta Lucía, Reinaldo Ordóñez. Lefi pregunta que cuando un paciente sufre de POC, dormir con abanico de noche genera algún problema en los pulmones. No, yo creo que este tema lo había tocado antes. Los ventiladores deben estar indirectos, no contra la cara del paciente, generando movilización de aire para disminuir mejorar la sensación térmica. Lo mejor en estos casos es poner los ventiladores, los abanicos, de modo indirecto que circulen el aire, disminuyan la temperatura, pero que no estén directamente contra la cara de las personas. De esa forma no tendría por qué darte ningún problema adicional. Pregunta Reinaldo, ¿qué le parece que continúen restringiendo a la gente que no pueda viajar a las otras ciudades? Eso es un tema complejo porque nuestro país, Colombia y otros, iniciaron estrategias tempranas de cuarentena y de cierre de las fronteras. Entonces, en este momento, luego que han pasado más de 2 meses, existe un desespero global y un deseo de salir a las diferentes ciudades donde tienen sus familiares o donde tienen la persona de la que están enamorados o un tío, sus padres que llevan mucho tiempo sin verlos. Pero ahí hay que hacer un análisis adicional. Este fin de semana anterior, muchísima gente trató de salir de las ciudades para hacer turismo. Entonces, ¿cómo se maneja desde el punto de vista gobierno diferenciar el que va a hacer una diligencia del que se camufla para hacer turismo y al hacer turismo aumenta el contacto social, va a fiesta, toma licor, se mete en la piscina y aumenta el contagio? Entonces, en este momento en que está aumentando de modo importante la cantidad de casos descritos de COVID, yo creo que no es el instante para abrir aún las fronteras. Julio Carvajalino dice como 2 meses. No entiendo bien. Giovanna pregunta, si un paciente tuvo COVID, ¿se puede volver a contagiar? ¿Este paciente que se recuperó puede contagiar en menor grado a otra persona? Desde Perú. A ver, te cuento. Han habido muchas descripciones que dicen que se han reinfectado los pacientes con COVID. Esto es dudoso, porque tú puedes tener prueba negativa, después aparecer la prueba positiva y no que te volviste a infectar, sino que la prueba de la mitad negativa nunca fue negativa, o que por algún motivo, como la PCR es una prueba tan sensible, caiga de otro paciente en tu vía aérea, tú no estés enfermo y dé positivo. Entonces, si el paciente se vuelve a contagiar o cuánto tiempo está protegido, la respuesta hasta el momento no puede ser categórica porque la enfermedad es demasiado nueva, pero al parecer 1 año sería el tiempo mínimo de protección porque se parecería a los cuadros gripales en los cuales a uno la misma gripa, por el mismo virus, no le da el mismo año. Por eso el ciclo de vacunación con influenza es anual. Pero a uno le pueden dar muchas gripas en 1 año, pero por diferentes virus. Entonces, la respuesta concreta es, se espera una protección de 1 año, el que ya le dio la enfermedad y tiene anticuerpos inmunoglobulina G no debería contagiar a otras personas en términos generales. Carolina Velázquez pregunta con relación a lo que inicialmente se dijo de no usar AINES, ¿ya se desvirtuó?
Mira que, ¿qué son los AINES? Son los antiinflamatorios, pero que no son corticoides. Entonces ahí cae la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco. Esos son AINES. Entonces, cuando comenzó la epidemia se decía que los AINES producían problemas y después, como la doctora del video anterior que les comenté en Centroamérica, dice lo que hay que usar es AINES porque eso le salva la vida a la gente. Entonces, mira cómo ha evolucionado toda esa subida y descenso de situación. La visión que yo tengo en este momento, si una persona tiene muchos síntomas, dolor corporal, malestar general, dolor de garganta, y tiene COVID, pues hay que darle AINES, porque le genera un alivio de la situación y de la enfermedad. Lo que yo no puedo afirmar en este momento es que eso salve vidas, pero que mejora los síntomas, pues claramente los mejora. Pero hay que mirar también las contraindicaciones para utilizar los AINES que también existen. Luz Helena, ¿cómo estás, Luz Helena? Saludos. La persona que tuvo COVID manejado en su casa se convierte en paciente asintomático. No necesariamente. Hay personas que han manejado el COVID en su casa con muchísimos síntomas, sintiéndose supremamente mal, pero otros no han sentido nada y han persistido en su casa. Recuerda que la indicación de hospitalización no es qué tan mal se sienta la persona, sino el descenso de la oxigenación y la dificultad respiratoria o el deterioro global excesivo. Cecilia Rieta comenta, soy hipertensa y asmática, ¿qué riesgo tengo de contraer COVID? Entonces, miren, los asmáticos no tienen un riesgo aumentado demostrado de contraer COVID, eso lo hemos venido comentando, hay algunas series con más pacientes, pero hay algunas series, sobre todo las iniciales de China, en los cuales no aparecen los asmáticos por ningún lado. Los hipertensos sí tienen mayor cantidad de COVID, pero ahí es difícil diferenciar si el punto es que hay mucho hipertenso en la comunidad y por eso aparecen más, y no que la hipertensión por sí misma sea el problema. Lo que sí preocupa es que muchos pacientes que fallecen, Cecilia, tienen hipertensión. Entonces te invito a optimizar las medidas, a ser muy cuidadosa en este tema para tu caso. Saludos, Juliano, Diana Betancourt, agradeciendo aclarar las dudas y pregunta, Lucelena, ¿o puedo ser una persona que se puede contagiar? Todas las personas se pueden contagiar. No hay inmunidad demostrada. Lo que sí es cierto es que existe algo genético en cada ser humano que lo protege más o menos del COVID. Heidi Pérez Cabrales dice, la persona que es alérgica a los AINES y aspirina, ¿qué otro medicamento lo podría reemplazar? Entonces, para el malestar general, acetaminofén, paracetamol. Eso es lo que se hace de modo usual en alergia a los AINES. Mina Jiménez, ¿qué especialista define el tratamiento a seguir en UCI sobre la COVID? El especialista es un intensivista. Lo que pasa es que hay unidades de cuidado intensivo que se llaman abiertas. Entonces, en esas unidades abiertas, el médico tratante que lleva a su paciente a esa unidad toma las decisiones. Pero la gran mayoría de las unidades de cuidado intensivo están manejadas por intensivistas que luego que el paciente entra allí, toma las decisiones y se apoya usualmente en el infectólogo o la especialidad que requiera. Elizabeth Alvarado dice, me diagnosticaron EPOC, pero ahora dicen que no, solo debo a mi sobrepeso, pero sigo con oxígeno, sufrí neumonía. ¿Cómo se diagnostica el EPOC? El EPOC se diagnostica con una espirometría que muestra cuando se sopla, curva flujo-volumen o espirometría, que la persona tiene el bronquio, los pulmones se le cierran y no bota el aire suficiente. Esa es la respuesta fácil. Pero uno tiene que asociar a eso usualmente a síntomas, a examen físico y a factores de riesgo, porque la EPOC es realmente infrecuente en alguien que nunca haya fumado, que nunca haya trabajado en ambientes con muchas sustancias minerales o que lesionen el pulmón o que haya cocinado con leña. Entonces hay que mirar todo el paciente en general. Clara dice, si yo aplico toda la bioseguridad y guardo la distancia con las personas, no hay problema. ¿En qué porcentaje disminuye la posibilidad de contagio? Los billetes que se reciben en los domicilios podrían estar contaminados. Las monedas las lavo, pero... Ok, entonces, nada protege 100%, porque uno en una circunstancia pequeña
puede ser contagiado, pero es claro que las personas que guardan todas las medidas tienen una posibilidad menor de contagio. Entonces hay que guardar todas las medidas que ya hemos discutido muchas veces. Haciendo bien las cosas, ese es el caso de los médicos que están en cuidado intensivo, que tienen pacientes al frente, que atienden personas COVID y no se contagian. O sea que bien hecho todo puede subir la protección cerca del 90%. El tema de los billetes obliga a una cosa, recibirlos si toca agarrarlos, recibirlos, ponerlos en un lugar seco, aislado y lavarse las manos. Y las monedas con alcohol en spray, no creo que lavarlas con agua y jabón una moneda sea adecuado. Y termino con la pregunta de María Laforí. Saludos, doctor, gracias por toda la información que nos está dando. Era un saludo, una despedida. Entonces nos vemos el otro miércoles. Te invito a las redes sociales en las que publico de acuerdo a la que te guste. Recientemente he inaugurado el podcast Pulmón Crítico. Lo puedes encontrar en Spotify. Allí buscas Pulmón Crítico y aparecen una serie de temas relacionados para los que les gusta este tema de la neumología. También en Apple Podcast se encuentra. Ya te di mi Twitter. Puedes entrar igualmente al canal de YouTube Pulmón Crítico a mirar más de 80 videos del mundo de la neumología. Y aquí en la página de Facebook recuerda el botón de arriba a la derecha que te comenté antes con la parte del WhatsApp. Entonces, nos vemos en una semana.